La limitada infraestructura vial es una de las principales razones por las que Guatemala tiene los costos logísticos más altos de cualquier país de Centroamérica, lo que limita el potencial de exportación, la integración regional y el desarrollo de los sectores productivos del país. El proyecto Xochitl Corredor de las Flores es una iniciativa para diseñar, construir, operar y mantener una carretera de 30,5 kilómetros en Guatemala. Grupo IDC y Corporación Bicapital han desarrollado el proyecto como una iniciativa completamente privada, sin concesión ni aportes de recursos por parte del gobierno de Guatemala, algo muy poco común en el sector de las autopistas. Hoy estoy aquí con Carlos Colom, socio y director de Energía y Infraestructura en Grupo IDC, y Irene Asturias, directora de Estructuración, M&A y Valoración de Grupo IDC, para hablar sobre el proyecto y algunas de las innovaciones implementadas por Grupo IDC para maximizar la sostenibilidad de la carretera. Bienvenida, Carlos y Irene. Muchas gracias, Elizabeth. Es un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, empezando contigo, Carlos, ¿puedes describir la ubicación específica del proyecto dentro de Guatemala? Y en este contexto, ¿por qué IDC ha desarrollado en forma 100% privada una carretera de peaje en esa región del país? Y también describir las poblaciones que la nueva carretera va a impactar directamente. Muchas gracias, Elizabeth. Sí, Xochitl está ubicado en una ruta que es la más importante de toda Centroamérica y la más importante en Guatemala. Se llama la Ruta Centroamericana número 2. Esa ruta conecta México con Guatemala y el resto de Centroamérica. Ahí pasa 75% de la carga regional, pasa 60% del Producto Interno Bruto. Y el problema es que esa carretera, a la altura de 4 ciudades, que es Cuyotenango, Mazatenango, San Bernardino y San Antonio, un tramo de 30 kilómetros, tú te puedes tardar 3 horas, 4 horas, 5 horas recorrerlo, porque esa ruta, que es la principal de comercio, atraviesa las ciudades y los pueblos. Entonces, junto con nuestros socios de BCC, nos pusimos a investigar qué se podía hacer para poder ayudar a la población, poder ayudar al país en ese tramo tan importante para la economía y para el desarrollo social de Guatemala. Y nos dimos cuenta que era posible generar una ruta alterna, corriéndonos el riesgo como privados de mercado, de volumen, conseguir los derechos de vía, hacer la ingeniería, desarrollar el proyecto, estructurar el crédito con Bidinvest y con Banco Industrial. Y nos pusimos a trabajar y ahora vamos ya en una fase avanzada de construcción. Será una alternativa con peaje, algo no muy común en el mundo, pero creemos que va a presentarle a la sociedad guatemalteca una opción muy importante para recorrer un tramo que te tardas normalmente 2 o 3 horas en 25 o 30 minutos. El impacto en la economía y en la sociedad de eso es muy grande en general, y para las comunidades de la zona también. Muchas personas nos dicen, esto es un proyecto que solo va a beneficiar a la gente que tiene carro, y en un país con tanta desigualdad y pobreza, ¿eso qué impacto tiene para la sociedad? Pero la realidad es que la gente que se mueve en bus urbano, en buses extraurbanos, también sufre del tráfico, y el poder liberar una ruta para que puedan ahorrar 2 o 3 horas del día y ocupar ese tiempo ahorrado en otras actividades productivas es muy importante. Así que muy contentos de estar desarrollando ese proyecto, muy contentos que el Bidinvest haya creído y confiado en el proyecto y que nos pongan un estándar alto a cumplir en términos sociales, ambientales, de disciplina técnica también. Así que ese es el proyecto. Está ubicado en una zona crucial, no solo para Guatemala, sino para toda la región. Excelente, y gracias por la oportunidad de trabajar con ustedes. Irene, teniendo en cuenta que se trataba de una iniciativa totalmente privada, como hemos dicho, ¿puedes describir el proceso de obtención de los derechos sobre el terreno para el proyecto? Eso es algo típicamente el gobierno va a ayudar con eso, pero ustedes lo han hecho totalmente ustedes. Sí, es cierto, Liz, que fue 100%
financiamiento privado, como dices, fue conceptualizado desde el inicio al identificar la oportunidad. Se diseñó el trazo de una manera óptima, buscando pues primero que todo el diseño óptimo, pero no tanto eso, sino buscando el trazo en donde perjudicaría la menor cantidad de comunidades, en donde no interfiera con una comunidad y donde no había que trasladar físicamente a personas o tratar de disminuir el tema. Eso fue muy importante a la hora de diseñar el trazo, y una vez se diseñó el trazo, se empezaron a identificar aquellas propiedades y algo clave para hacerlo es contratar a gente local y poder incorporar al equipo inmediatamente para poder identificar a los propietarios y trabajar con ellos para generar esa confianza. ¿Okay? Y luego pues se diseñó una estrategia muy importante que generaría pues un gana-gana con los propietarios. Individualmente se fueron negociando al concluir más de 100 negociaciones con propietarios. Impresionante, impresionante. Y además de la tierra, ¿cuáles son algunas de las medidas tomadas por IDC para hacer la carretera más resiliente y sostenible en términos del impacto del cambio climático? También para ti. Sí, eso fue muy importante desde su diseño. Fueron iniciativas muy importantes en cuanto a puentes. Se diseñaron las alturas de los puentes mucho más alto del requerimiento tradicional para pues poder mantener el nivel de los ríos. Segundo, la estructura antisísmica que tienen los puentes. Y tercero, entre otras iniciativas, aquellos protección de taludes y conformación del cauce del río, trabajos que logras hacer y realmente beneficiar a las comunidades, así como proteger a los puentes. Todas estas inversiones pues fueron realizadas para poder proteger y ser la primera carretera resiliente en Latinoamérica, que pronto esperaremos poder confiar con la certificación de Envision. Excelente, no, realmente es un proyecto muy lindo, muy interesante. Revisando y veando en el futuro, Carlos, ¿cuál es la visión del Grupo IDC para sus próximas inversiones en Guatemala? Ustedes están haciendo mucho y muchos proyectos muy interesantes. ¿Qué criterios utilizarán para elegir cómo y dónde invertir? Sí, muchas gracias. Nuestro ADN en IDC es que nuestros proyectos y nuestras inversiones transformen vidas, impacten vidas y aparte de que tengan un retorno financiero, sí tengan un impacto muy fuerte en la sociedad. Y ese es nuestro primer criterio. Y creemos que en el área de infraestructura, estando Guatemala en el lugar 136 de 141, según estudios que se han hecho a nivel mundial, estamos en los últimos lugares del mundo en términos de cantidad y calidad de carreteras. Nos llama mucho la atención ver cómo podemos replicar lo que hemos aprendido en Sochi en otros lugares. Primero en la región, porque ya conocemos la región, conocemos a las comunidades, a las autoridades, ver cómo podemos ampliar esa solución en la región. Y nuestros criterios fundamentales son el que ya decía, transformar vidas, y nos gusta mucho el concepto de democratizar el capital. Creemos que obras de infraestructura que no dependen de una concesión del Estado, sino que son obras a perpetuidad, con flujos recurrentes y de alguna manera replicables y predecibles, pueden dar lugar a democratizar el capital, invitar a gente a que invierta en el proyecto. La pregunta que le hacías a Irene de la tierra, ¿cómo la gestionamos? Lo primero que le dijimos a los propietarios de la tierra es, aquí va a pasar una carretera, este va a ser un negocio de esta forma. No los llegamos a decir, véndame su tierra y no le digo nada, sino sabían para qué era y se les ofreció ser socios del proyecto, aportar la tierra a cambio de acciones del proyecto. Entonces, criterios de impacto, criterios de transformar vidas, criterios de poder democratizar el capital son muy importantes a la hora de poder escoger proyectos y, tristemente, en lugares en donde el Estado no puede proveer una solución a la población. El Estado, por definición o en teoría, debería ser el que esté construyendo toda la infraestructura, pero eso no funciona en la mayoría de países. Entonces, las alianzas público-privadas
que están más desarrolladas en el mundo, y proyectos puramente privados, como estamos haciendo Sochi, creemos nosotros que son muy buenos en lugares en donde el Estado o no puede hacer la infraestructura o no tiene suficientes recursos porque los está priorizando en salud, educación, seguridad. Ahí hay una muy buena oportunidad para escoger esas oportunidades. Yo creo que es importante resaltar ese punto que los dueños del terreno son socios en el proyecto. Eso es bastante único, no existe en otros proyectos. Y vamos a ver, y somos súper, para BidInvest es un orgullo trabajar con ustedes en el proyecto. Y vamos a ver cómo eso va a funcionar en el proyecto, porque es único. Yo nunca he visto eso en el pasado. Y es muy interesante, Liz, porque pensamos que el 100% de los propietarios, cuando les dijéramos, entréguenme la tierra, yo le doy acciones del proyecto, nos iban a decir que sí. Sí. No fue el 100%, fue menos del 50%. Sí. El resto nos decía, mejor págueme la tierra y usted haga la carretera, pero creemos que es el primer proyecto. El éxito que este proyecto va a tener va a permitir, creo que a futuro, la gente entienda que ser parte en la estructura de capital de un proyecto puede ser muy bueno para ellos a futuro, en lugar de vender la tierra y recibir un poco de cash hoy. Pero eso es un proceso de aprendizaje y estamos abriendo camino para poder democratizar el capital. Bueno, gracias, muchas gracias por nosotros de proporcionar el financiamiento, una porción del financiamiento es súper excelente para BidInvest y ser socios con ustedes, y queremos trabajar con ustedes en el futuro en más proyectos en la región, y es súper interesante escuchar más del proyecto, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, Liz, y gracias, Irene, también.